RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a agradecer este contacto y la atención que nos da a esta hora el doctor Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Minedu. Muchas gracias, señor Molinari, por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lizardo. Encantado de poder estar contigo en tu programa y poder resolver las inquietudes. Sí, y quería que nos explique usted por su experiencia y por su conocimiento respecto a Beca 18, ¿no? Porque hay un poco de confusión, nos decían algunos oyentes, nos preguntaban a través de nuestro WhatsApp, porque se ha conocido ya que va a haber una reducción de vacantes en Beca 18, incluso se ha dicho de 5.000 a 1.194 para el próximo año. Y hemos escuchado, señor Molinari, al ministro de Educación, Rosendo Serna, señalar que dicho programa tiene que haber cambios y que incluso ha invocado al Congreso de la República la aprobación del proyecto de ley de ingreso libre a las universidades. Explíquenos, por favor, cuál es la situación. Bueno, lo que está claro es de que ya ha anunciado esta reducción de 5.000 vacantes a 1.194, lo cual significa una reducción aproximadamente de más de 76 millones en el presupuesto de Pronavec, ¿no? Por un lado. ¿Qué significa esto? Porque el anuncio va acompañado de decir que se va a ver un cambio cualitativo, pero no, me parece que no es en Pronavec, sino en la propuesta que se pretende desde el Ministerio. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años en Pronavec? Y creo que esto es importante porque cuando uno toma una decisión de esta naturaleza tiene que hacerla sobre elementos técnicos, ¿correcto? Nosotros tenemos que entre el 2012 y el 2018 se han beneficiado más de 62.000 talentosos estudiantes, ¿no? Y con lo de Beca 18. Y lógicamente que hasta el año 2019 se comenzó a hacer un cálculo, ¿no? Y se tenía previsto que la demanda potencial de los estudiantes hasta el 2025, lo que iba a pasar es que debería haber caído, ¿no? Una reducción por una reducción de la pobreza y un número de egresos de secundaria que se estaba reduciendo en los colegios públicos. Sin embargo, sobrevino la pandemia, ¿no? Las cosas económicamente se han golpeado seriamente a las familias peruanas y lógicamente que esto no ha ocurrido. Tanto así que les doy un ejemplo. En el 2019, cuando no teníamos pandemia, ¿no? Solo postularon 4.524 estudiantes para 3.933 becas. En cambio, en el 2020, en plena pandemia, se llegó a un récord histórico de postulantes, 74.000 estudiantes, para solo 5.000 becas, 4.000 en el primer semestre y 1.000 en el segundo. Y en el 2021, esto se mantuvo. Se ha tenido 30.381 preseleccionados, quiere decir que hubieron muchos más postulantes para solo 5.000 becas. Como vemos, cuando uno no se refleja en los aspectos de análisis técnico, podríamos estar golpeando precisamente a los más desfavorecidos del país. Bien, entonces lo que tendría que hacerse, de acuerdo a lo que nos está explicando usted, señor Molinari, es aumentar la atención a los sectores que más lo necesitan en el país. Así es. No nos asegura nada para ver cuánto cuesta aproximadamente una de estas becas para uno de estos estudiantes, ¿no es cierto?, anualmente. Aproximadamente unos 20.000 soles. ¿Por qué? Porque el estudiante se ve beneficiado con todos los apoyos que significa tener costos académicos, manutención, ¿no es cierto?, pensión de estudios, útiles de escritorio, movilidad local, alimentación, alojamiento cuando corresponde, equipos tecnológicos que hoy en día no son un lujo, son una necesidad, costos administrativos para la obtención de su grado, de su titulación, ¿no? Y acompañamiento académico, lo que puede garantizar que termine la carrera, un acompañamiento socioemocional y de bienestar, entre otros más beneficios. Lógicamente que si digo, si gasto 20.000 en ellos, ¿cuánto me cuesta un alumno en la universidad solo que ingrese? Y bueno, después que él se encargue de todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, mantenerlo durante un año solo con apoyo para el desarrollo de su trabajo académico.
3.000 soles seguramente. Entonces algún inteligente ha sacado el cálculo y dijo, ya, pues si uno me cuesta 20.000, ¿no? Yo puedo enviar 6 o 7 por ese monto, ¿no? Ingreso libre a la universidad. Discúlpenme, pero técnicamente las cosas funcionan así, pues. Y algunos que no conocen bien no se han puesto a preguntar, digo, muy bien, el ministerio, ¿cuánto de ejecución va a tener este año? Hay recursos que se puedan destinar para ir preparando las universidades, porque en primer lugar, si voy a hacer ingreso libre, tengo que ver si esas universidades que licencié, sobre todo las públicas, están en condiciones de recibirme más alumnos de lo que le aprobé, ¿no es cierto? Y eso significa mayor presupuesto, ¿no? Para por supuesto, ¿no es cierto? Entonces yo debería mirar esas direcciones que no están produciendo lo que están produciendo, deberían liberarse esos recursos para transferirlos para el mejoramiento de las condiciones en las universidades que van a recibir estudiantes, ¿no? Entonces, es una mirada que se tiene que tener de una mirada mucho más técnica. No es solamente el tema de que lancé un mensaje y por cumplir con el mensaje tomo la decisión. Ahora, señor Molinari, una consulta que nos hacen también es respecto al anuncio hemos escuchado al propio presidente de la República, Pedro Castillo, en su campaña electoral, del ingreso libre a las universidades, ¿no? Lo ha reiterado nuevamente. Este ingreso libre a las universidades, nos preguntan, entonces, ¿va a ser mediante becas? ¿Cuál es la situación? No, primero es que han establecido algunas normas, ¿no?, para estos ingresos libres, porque va a ser progresivo, así es el término que han utilizado. ¿Qué quiere decir progresivo? Que primero se van a tomar exámenes probablemente a los sectores más vulnerables o de mayor pobreza, ¿no? No quiere decir que todos van a poder postular y todos van a poder ingresar. Ese es muy importante detallarlo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no es cierto? Porque si no, tú creas falsas expectativas, ¿no es cierto? Y las frustraciones son mayores no solo en los padres de familia, sino fundamentalmente en los jóvenes que quieren aspirar a una formación profesional. Entonces, eso es un primer tema. El segundo tema es, muy bien, yo voy a darles ingreso libre, pero un ratito, ¿todos van a estar en condiciones? Cuando los jóvenes mismos, y yo he podido recoger de muchos jóvenes, ellos quieren dar sus exámenes. Sí. Ellos quieren saber en qué nivel están terminando. Con esta pandemia, ¿no?, nos estamos dando cuenta ahora que estamos regresando a la presencialidad, que hay un desnivel y que la brecha ha crecido mucho más en los aprendizajes. No se cumplió la currícula incluso, ¿no? En los años anteriores. Se ha cumplido la currícula y pareciera que no hemos aprendido nada, que no hay lecciones aprendidas de esta pandemia, ¿no? Porque en algunas escuelas se regresa, pero se trata de replicar lo que ocurrió antes de la pandemia en la enseñanza, lo cual es un terrible error. Quiere decir, señor Molinari, que un estudiante, pongamos en los años críticos de la pandemia, 2020, 2021, que salía del quinto año de secundaria, la capacidad pues no es adecuada, ¿no? Por ejemplo, se ha tenido que entonces reforzar para poder dar la otra etapa universitaria. Lo que está pasando en estos momentos en las universidades, lo pueden decir, y creo que sería interesante que las universidades se pronuncien, es que los estudiantes que están siendo captados y que están ingresando a las universidades lo están haciendo con un desnivel bastante significativo, ¿no? Al punto que las universidades han pensado, y muchas deben estar estableciendo, un ciclo cero, ¿no?, para regular. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia de la educación superior siempre es mucho mayor que lo que egresa un estudiante de la educación básica, salvo que en su educación básica pues haya tenido un nivel de exigencia bastante alto, ¿no? Pero esta es la realidad en nuestro país. Y entonces, si se suma a eso, ya no van a ser 5 años, sino que te van a tener que ser 5 años y medio, porque tendré que darle un nivel cero a los estudiantes que están ingresando bajo las condiciones que han estado estos los últimos años, ¿no? Ahora, estamos hablando de las universidades en general, tanto públicas como privadas, porque si hablamos, por ejemplo, de las universidades públicas, bueno, mayor presupuesto para las universidades públicas, pero si hablamos para las universidades privadas y hay un año más, es mayor costo para los padres de familia. Sí, es mayor costo para los padres de familia, pero también mayores exigencias para las universidades, ¿no? Que fueron licenciadas, porque lógicamente ellas fueron licenciadas también bajo esas condiciones básicas de calidad, en infraestructura, en presupuestos, en recursos humanos, ¿no?, en recursos materiales, y por lo tanto el mayor nivel de ingreso va a significar también una mayor inversión.
Todos estos elementos hay que tener en cuenta cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones de política educativa en el país, ¿no? Así es. Y precisamente hablando de presupuesto, nosotros estuvimos dialogando con la propia rectora de la Universidad de San Marcos. Incluso recientemente se hizo una marcha hacia el Ministerio de Economía y Finanzas para dialogar con el ministro Curburneo, porque exigen presupuesto. Ya a la presencialidad pues hay mayores gastos, seguramente laboratorios, talleres que han estado pues sin uso, y tiene que haber una actualización, ¿no? Entonces no es tan simple que decir, bueno, ingreso libre a las universidades si es que no se le dota de mayor presupuesto a las propias entidades universitarias. Claro. Por ejemplo, ese retorno en el caso de las universidades, hay algunas que todavía no regresan totalmente, ¿no? Tenemos ahí un terrible tema, ¿no? Eso implica que retornar a clases, pero bajo las condiciones y las reglas que te pone MINSA también, ¿no es cierto? El sector salud, claro, con los distanciamientos sociales, con el uso de mascarillas. Bueno, hoy día parece que están sacando una norma de que ya no se use mascarilla. Yo me pregunto, esta norma también está a nivel de los educación superior, ¿no es cierto? Porque tú tienes aulas pues que no son de 20 alumnos, de 30 alumnos, ¿no es cierto? Solamente se ha indicado que el uso de mascarillas va a ser obligatoria en transportes y centros médicos, ¿no? Hospitales. Yo, con el mayor respeto que le tengo a muchos amigos, colegas médicos y otros, estoy mirando los dos lados, ¿no? Las dos opiniones, porque creo que finalmente nosotros también tenemos muchos maestros, muchos docentes de tercera edad, sumamente talentosos, grandes científicos, pero que lógicamente el cuidado de su salud a ellos probablemente inclusive toman la decisión de retirarse, ¿no? Y perdemos elementos de formación importantes en las universidades, y lo van a hacer porque su salud es primero. Y lógicamente entonces tenemos que mantener todavía, creo yo, por las diferentes variantes que van apareciendo, los cuidados correspondientes, ¿no? Exacto. Eso implica entonces tener los recursos, ¿no? Claro. Los recursos para poder hacer los mecanismos de prevención, tener los materiales requeridos para poder cuidarse. Entonces, creo que ahí hay todavía una tarea pendiente, ¿no? En el nivel de educación superior, no solo universitario, sino también técnico superior. Es innegable que un estudiante requiere de las horas prácticas, ¿no? Para precisamente poner sobre el terreno aquello que aprende teóricamente. Y eso lo va a generar un mejor profesional, pero eso tiene que hacerse bajo las condiciones correspondientes, ¿no? Ahora, finalmente, señor Molinari, prácticamente con lo escuchado ayer al ministro de Educación, a Rosendo Serna, se le está dejando, parece, la cancha ya al Congreso de la República, diciendo, bueno, ahora nosotros estamos dando estas medidas y queda ya impulsar la aprobación de este proyecto de ingreso libre a las universidades por parte del Congreso. Se tendría que conocer también a cabalidad o informar qué es en sí, para el análisis como especialistas como usted u otros especialistas, estudiar bien el proyecto de ley, ¿no? Sí, mira, si solo tomáramos la situación de los ingresantes a las universidades, ¿correcto?, de los últimos 10 años, ¿sí? Las universidades nunca han tenido la capacidad suficiente para recibir al 100% de los estudiantes que egresan de la educación básica regular. Este año seguramente vamos a tener que estén egresando más de unos 450.000 estudiantes. Pero tú tienes todos aquellos que todavía pugnan por ingresar a una educación superior, no solo universitaria, sino también superior técnica. Y es por eso que hubo un crecimiento en algún momento desmedido de institutos superiores tecnológicos, pedagógicos, que ahora están sometidos precisamente también a un licenciamiento, para que reúnan las condiciones de buena educabilidad para nuestros futuros técnicos y profesionales. Entonces, creo que ahí es necesario que aquellos que van a analizar ahora, que son los congresistas, la norma, lo actualicen, miren todos las aristas de este tema. No solo se trata de un tema de que ingresen más o que posibiliten más. Lo más importante en el desarrollo educativo es asegurar la trayectoria educativa. No bastan que ingresen, sino que continúen y terminen.
Eso es fundamental. Es ¿Cómo importante. aseguramos eso? ¿No es cierto? Eso no se asegura de otra manera que no es con buen presupuesto y mejor inversión en la educación. Bien, importante. Muchas gracias por este contacto, No, señor Guillermo encantado. Molinari. Y vamos a ver qué sucede y vamos a ver qué es lo que pasa también, qué dicen los propios congresistas sobre este proyecto. Muy amable. Vamos a estar en No, contacto. a su disposición. Muchas gracias. Un Hasta luego. abrazo. Hemos estado con el señor Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. RCR, la red que comunica y une al Perú.